Ok, el cálculo económico y la ley de imputación. Para hablar del cálculo económico necesitamos hacer una definición. Y vamos a decir en términos generales que el cálculo económico es una herramienta que utiliza el empresario para establecer ex ante se quiere decir anticipadamente, si tendrá ganancias o pérdidas. Es importante recalcar que el cálculo económico es una herramienta que permite tomar decisiones si emprendemos o no emprendemos un negocio. Para entender cómo funciona el cálculo económico, es importante que podamos entender la ley económica que se conoce con el nombre de ley de imputación. Miremos la ley de imputación. Sabemos que para producir cualquier cosa, un proceso productivo, necesitamos emplear factores: tierra, trabajo, a los cuales conocemos como factores originarios, y el capital, el cual lo conocemos como el factor producido. Sabemos entonces que la ley de imputación lo que nos dice es que el valor atribuido a los bienes de consumo, a los que normalmente llamamos bienes de primer orden, imputa el precio de los factores de producción y no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para pagarle a mis factores, tierra, trabajo y capital, necesito saber cuál es el valor que se le puede atribuir al producto que voy a hacer. No necesariamente tiene que ser un bien de consumo, sino que necesariamente puede ser también un bien de orden inferior. Si nosotros recordamos cómo se establece una estructura de producción, sabemos que las estructuras de producción tienen diferentes etapas. Digamos que las podemos dibujar como una especie de pirámide, en la cual la última y la más larga son los bienes de consumo o de primer orden, y los que están arriba se conocen como bienes de orden superior o bienes de producción. En toda etapa de producción, siempre, en toda estructura de producción, siempre está inmerso el tiempo. Al final, lo que queremos es tener bienes de consumo en la mayor cantidad, utilizando las etapas anteriores a la producción, las cuales se conocen como bienes de orden superior y están siempre algunas más alejadas del consumo. Entonces los consumidores imputan el valor a los factores de producción. Es decir, si el producto va a tener un precio de 10, por ejemplo, entonces esos 10 se van a distribuir entre los factores empleados para su producción, y el pago se hará de acuerdo a otra ley que no vamos a explicar ahora, que es la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, para la formación de los precios de los factores, tenemos que el empresario, quien es el que los necesita, va a tener una disposición a pagar y va a demandar de esos factores. Ahora, ¿de dónde viene esa disposición a pagar? Veamos entonces un ejemplo que se nos puede tornar muy sencillo. Es el siguiente: yo voy a suponer que voy a producir muñecos de plástico y que el precio de cada muñeco que me pueden pagar en el mercado es de 10 pesos o 10 dólares, y que la producción que yo tengo planeado hacer es de 200 unidades. El costo total de producir las 200 unidades o los 200 muñecos es de unos 1.900 pesos o dólares. A primera vista se nos puede ocurrir lo siguiente: bueno, si yo tengo 10 dólares o pesos que me cuesta cada muñeco por 200, voy a tener 2.000 menos 1.900 que me cuesta producirlos, entonces voy a tener una ganancia de 100.
Eso se nos ocurriría al principio. Lo que quiere decir que en términos de la rentabilidad o lo que se conoce como el ROIC, retorno sobre la inversión, tendría un 5.26%. ¿De dónde sale este 5.26%? Pues muy sencillo. Vamos a ver que no es más que dividir esos 100 que tengo en la ganancia con mi inversión, que fueron 1900, y para que sean porcentajes lo multiplico por 100 y me va a dar ese 5.26%. Quiere decir que por cada peso o dólar que yo invertí, estoy ganando 5.26 centavos. Sin embargo, hay un error de racionamiento. Volvamos a lo que se conoce como el axioma fundamental de la acción humana, que nos dice que todo ser humano, o todo ser humano racional, quiere pasar siempre de un estado en el que se encuentra menos satisfecho a un estado que se encuentra más satisfecho. Digamos, pasar de un estado A a un estado B. ¿Sí? Lo que significa es que para pasar de A a B, donde en A se siente menos satisfecho, y a B, donde pretende llegar a estar más satisfecho, va a utilizar recursos va a tener una idea que Rothbard dice, una idea tecnológica, pero también va a transcurrir tiempo. ¿Sí? El tiempo puede ser muy corto o puede ser un tiempo muy largo. Si al llegar al estado B se siente más satisfecho, entonces obviamente se dirá que tuvo una ganancia. ¿Sí? Es más feliz, se siente más satisfecho. Pero si no, si al final de la acción se siente menos satisfecho, entonces lo que habrá pasado es que desperdició recursos, su idea no funcionó y el tiempo se gastó. ¿Sí? Miremoslo ahora en nuestro ejemplo numérico. Si yo tengo al final de mi producción un ingreso de $2,000 o $2,000 y al inicio yo tengo que gastar 1,900, vemos que hay una diferencia de tiempo. Los 2,000 los voy a recibir, digamos, mañana, y los 1,900 los voy a recibir, los voy a gastar hoy. El problema que tenemos que plantear es cómo llevar estos 2,000 y poderlos comparar para poderlos operar con estos 1,900 que voy a gastar ahora. Esa es la gran pregunta. Ahora, el tiempo se manifiesta en un fenómeno del mercado que se llama tasa de interés. ¿Sí? Si yo supongo mi tasa de interés, digamos, del 10%, entonces estos 2,000 que voy a recibir mañana, digamos, en términos de un periodo, ¿en cuánto se van a convertir? Vamos a ver que esos 2,000 se van a convertir en aproximadamente 1,818. ¿Sí? Eso viene de descontar esos 2,000 que voy a recibir mañana para poder compararlos con estos 1,900 que voy a gastar hoy. Si notamos, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Esos 1,800 que tenemos ahí, que calculamos anteriormente, pues vienen de aplicar una tasa de descuento que está en función de esa tasa de interés, el periodo y el valor futuro de lo que voy a recibir. Entonces lo que yo tengo que hacer es traer este ingreso total de mañana a un ingreso total de hoy. La fórmula para descontar es la que aparece acá,
Entonces yo tengo 2000 dividido 1 más 0.10, que es la tasa de interés elevada a un periodo, y me da el siguiente resultado: 1818.18. Ahora, aquí sí ya puedo comparar ese ingreso que voy a recibir mañana con los costos que voy a gastar hoy, a lo cual me da una utilidad negativa de 81.82. ¿Por qué? Porque este ingreso traído al presente, que en el futuro me representaría 2000, hoy me representa 1818. Y yo voy a invertir hoy 1900, con lo cual voy a tener, en lugar de una ganancia que anteriormente había estimado en 100, ahora voy a tener una pérdida de 81.88. Con lo cual voy a tener una rentabilidad sobre mi inversión de menos 4.5%. ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar acá? Bueno, que aplicando la teoría de imputación, tenemos que tener en cuenta que la tasa de descuento, que es el costo del capital, es el tiempo que refleja las preferencias temporales de los ahorrantes de la sociedad, es lo que los empresarios tienen que aplicar para descontar sus valores futuros y traerlos a valores presentes. El tiempo, al ser tomado en cuenta en el cálculo económico, entonces nos hace poder comparar temporalmente en el mismo tiempo dos diferentes gastos e ingresos que se dan en dos puntos diferentes en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestro cálculo económico nuestros ingresos totales, que son ingresos futuros, siempre estimado, eso quiere decir ex ante, nuestros costos totales, que son costos actuales, que son hoy, digamos, la tasa de descuento, que es el costo del capital, y luego aplicar ese ingreso total y traerlo a ingreso actual, a valor actual, que equivale a agarrar el ingreso total futuro y descontarlo a la tasa de interés en el tiempo. Al final, mi utilidad debería estar integrada por el ingreso total traído a valor actual menos los costos totales. Si este resultado es positivo, entonces yo voy, o el empresario tendrá ganancia. Si el resultado es negativo, entonces tendrá una pérdida. Siempre el empresario tiene que buscar ganar más arriba, es decir, tener un retorno del capital invertido mayor que su costo de capital. En conclusión, vamos a decir que de acuerdo a la ley de imputación, lo máximo que está dispuesto a pagar el empresario por sus factores, este máximo es igual al valor presente de los ingresos esperados. Si los costos superan ese valor presente, entonces no le va a convenir al empresario de ninguna manera meterse al negocio. Siempre va a tener que obtener una utilidad o ganancia, deberá tener una rentabilidad mayor que el costo de capital. En siglas en inglés quiere decir el ROIC, que es el Return on Invested Capital, tiene que ser mayor que la tasa promedio ponderada del capital. Si eso sucede así, entonces habrá tenido ganancia. Si no sucede así, entonces tendrá pérdida.